Leandro Costa es arquitecto egresado de la UBA en el año 2004, magíster en diseño arquitectónico avanzado de la UBA del año 2012 y doctor en arquitectura también de la UBA en el año 2022. Desarrolla su trabajo en la articulación entre investigación, docencia y práctica proyectual. Es investigador del Centro Poiesis y del Instituto de la Espacialidad Humana de la FADUBA. También es profesor adjunto en materias de grado y posgrado vinculadas al proyecto arquitectónico y urbano. Ha sido becario de maestría y doctorado y ha obtenido diversos premios en concursos nacionales. Su producción académica y profesional se expresa en publicaciones, proyectos y ensayos que abordan críticamente las formas contemporáneas del habitar. Buenas tardes, gracias por la presentación y la invitación. Muchas gracias especialmente al maestro Alejandro Vaca. Este trabajo se llama Ultrapolítica, Arquitectura, Sobredeterminación y el otro pensar en el nuevo régimen técnico. El mismo está relacionado con indagar el polo dialéctico de determinación e indeterminación, continuando mi tesis doctoral, que relaciona críticamente al proyecto arquitectónico en el contexto de un nuevo régimen técnico, en tanto estrategia de una cibernética que determina y establece también una nueva fase de industrialización infraestructural y una post-industrialización social humana en simultáneo, un verdadero laberinto en función de un gobierno cibernético potencialmente autómata, como denuncia y cuestiona el filósofo francés Éric Zadin, respecto de las tecnologías de la digitalización y la inteligencia artificial generativa, quien dice: desde hace poco tiempo se está produciendo una inversión que nos muestra cómo estas tecnologías se convierten, de modo imperceptible, pero cada vez más masivo, en una instancia menos destinada a informar que a orientar la acción humana. Un gobierno cibernético, por lo tanto, que busca ordenar al proyecto de las espacialidades humanas y no humanas, insularizaciones, como las llama el filósofo Peter Sloterdijk en su libro En el mismo barco, base teórica referencial para estructurar este trabajo. La teoría de Sloterdijk da entonces comienzo a este relato de las determinaciones político-arquitectónicas de las espacialidades humanas con la primera insularización paleopolítica, como aquel primer momento imaginario y probable donde las antiguas hordas de humanos transitan los ríos de la vieja naturaleza, separándose de un entorno muchas veces peligroso mediante la evolución progresiva de técnicas de distanciamiento o sincronía, de huida, contraataque y retorno al hogar de protección, una espacialidad determinada en el río y en la complejidad de los flujos de la naturaleza, lugares para habitantes que están sujetos en su interior, como dice Sloterdijk, por un efecto invernadero, o como interpreto siendo el mismo, mediante una política, una naciente politique tecné en tanto espacialidades significativas. Una arquitectura para, propongo, la incubación no sólo de humanos por humanos, como dice Sloterdijk, sino también de objetos técnicos y códigos asociados. Políticas escritas que devienen organización macroarquitectónica, mito y cultura del orden racional del mundo desde las primeras grandes civilizaciones para luego evolucionar en modelos filosófico-políticos y poéticos como la República de Platón, hacia una política clásica en tanto arte de organizar las fuerzas vinculantes que cohesionan a grandes grupos en una esfera de causas comunes. Es el extenso período del pasaje de las políticas del mito y el destino
que darán lugar a la naciente metafísica racional y determinista. Saltando en el tiempo podemos citar al Kant que dice, todo ser racional tiene que obrar como si fuera por sus máximas un miembro legislador en el reino universal de los fines. Reino asentado ya en la época de Kant en las técnicas de poder de los viajes mundo mercantiles que establecen militarmente el dominio metafísico y las bases para la segunda insularización, con la política clásica transcontinental como génesis del capitalismo. La insularización deviene primera mundialización o globalización, como la llamamos actualmente. Una política de dominio perfeccionada tecnológicamente mediante una correspondencia analógica entre tecnologías de los artefactos, los códigos y los seres humanos que proyectan determinaciones futuras, filosóficas y políticas, es decir, también arquitectónicas y urbanas. Como dice Hegel, una determinación del ser es esencialmente un traspasar a su opuesto. La negativa de toda determinación es tan necesaria como la determinación misma, como determinaciones inmediatas, frente a cada una de ellas se halla inmediatamente la otra. Lógicas en general dialécticas de retroalimentación y control, es decir, potencialmente cibernéticas, que evolucionan a los objetos técnicos en individuos técnicos, máquinas y energías eléctricas desocultadas a través y para la esencia de la técnica moderna y sus conjuntos técnico-arquitectónicos de producción y consumo. Una política con sus determinaciones estéticas, de los discursos mercantiles y de la racionalidad industrializada en la que en parte aún habitamos. Una política que progresa velozmente hacia una tercera insularización, una hiperpolítica. En tanto infraestructuralización protoaceleracionista del mundo, que tiene su origen mítico, propongo, en el gran estallido que fue el final e inicio de una nueva evolución de la técnica moderna, de una racionalidad actualizada y más compleja, donde la naciente cibernética dispone paulatina, pero precipitadamente, a los discursos sobre la información eficiente para el control de las energías y la producción industrializada no reproductiva y consumidora del planeta, según escrituras progresivamente codificadas, escalonadamente herméticas, que sincronizan estratégicamente al mundo, al tiempo que hacen lugar al estallido replicante de la hiperpolítica por medio de tácticas situacionistas y psicogeográficas de intermediación y multiplicidad entramadas, adecuaciones cuánticas o compatibilizaciones rizomáticas entre determinación racional e indeterminación expresiva, determinación estructural e indeterminación orgánica, una actualización espaciotemporal del programa moderno atenta a las nuevas disrupciones por los avances tecnológicos, el comienzo también de una relación entre el proyecto de la arquitectura moderna de la segunda revolución industrial basada en los combustibles fósiles, con el fin de configurar un camino hacia la tercera y la cuarta revolución industrial en base a energías digitalizadas, en simultáneo con infiltraciones de modernidad arquitectónica en contextos históricos urbanos, con propuestas como los proyectos de Allison y Peter Smithson, que evolucionan, por ejemplo, con Archigram en su proyecto Control and Choice, hacia el proyecto de una arquitectura cibernética insular atipológica, con amplia disposición al programa colectivo y democrático, configurado desde las finalidades de los habitantes humanos y no humanos técnicos. No obstante, se trata de un proyecto para una sociedad industrializada
desarrollada, paradójicamente sobredeterminada y del consumo que entrará en obsolescencia discursiva a partir de la primera crisis mundial del petróleo en 1973, con los modelos sistémicos arquitectónicos megaestructurales implosionando en escrituras aparentemente desensambladas, donde retorna ampliado cierto tipo de indeterminación y simulacro de efectos de caos, una efervescencia posthumana de las codificaciones por venir que dirigirá esta historia hacia lo que llamo una cuarta insularización ultrapolítica, un más allá de la política, en la era del aceleracionismo postindustrial debido paradójicamente a los continuos avances tecnológicos, una arquitectura del nuevo régimen técnico para la incubación de autómatas por autómatas que dirigen progresivamente la sociedad globalizada y sus proyectos, especialmente desde la pandemia del COVID-19, que obligó a la tonificación de los flujos de intercambio digital desterritorializados y sus territorializaciones paraestatales, una revolución cibernética de la codificación que borra también los límites entre realidad orgánica y simulacro mimético artificial de las naturalezas. Es decir, ya no el sueño de una cibernética mediada por el ser humano creativo, a lo Gilbert Simondon o a lo Archigram, con un control and choice desde el habitante, sino el proyecto de una arquitectura multiescalar cibernética e integral para, por ejemplo, la automatización inteligente de ciudades, como el proyecto de Seoul City Machine del arquitecto Liam Yang, donde una inteligencia artificial armada de un chatbot y un control de una Internet de las cosas urbanas toma el mando de la ciudad de Seúl para dirigir todas las actividades humanas y no humanas técnicas, donde también podríamos imaginar interrelacionada esta IA a otras vinculadas a programas de proyecto urbano como Dell de Google o de programas habitacionales, de proyecto arquitectónico como Archigram de la compañía Nvidia, programas que generan proyectos urbanos y arquitectónicos de manera autómata mediante lineamientos previos, atentos a las estrategias del capitalismo especulativo más eficiente, por fuera de las solicitudes del campo social más urgente y las catástrofes ambientales que requieren de una atención y remediación inaplazable, siendo también esto un peligro para la evolución de la técnica misma. Cito a Simondon en tanto filósofo de una cibernética alterna. Dice Simondon: la noción de autómata perfecto, es decir, sobredeterminado, es una noción que se obtiene al traspasar un límite y esconde algo contradictorio. El autómata sería una máquina tan perfecta que el margen de indeterminación de su funcionamiento sería nulo, pero sin embargo podría recibir, interpretar e emitir información. Ahora bien, si el margen de indeterminación del funcionamiento es nulo, ya no hay variación posible. El funcionamiento se repite indefinidamente y en consecuencia, esta iteración no tiene significación. Es decir, la muerte de las entidades autómatas respecto de la generación de nuevas formas, lo que tornaría inútil una asociación humano-máquina. En este contexto, y por último, cito al filósofo Martin Heidegger, quien se pregunta y dice: pero donde hay peligro crece también lo salvador, es decir, en la misma cibernética. En este caso, debería producirse
aquella información que nos salve. Y agrega poéticamente, habita el hombre sobre esta tierra. El habitar poético nuevo que abre esta consideración de Heidegger podría ser una revolución en tanto un retroceder sobre el camino tomado dentro del laberinto de la historia de la técnica para volver al momento donde los humanos productores de la cibernética soñaban también nuevas poesías, codificaciones de emancipación colectiva y solidaria de humanos y no humanos, sabiendo que ese volver no es exactamente el mismo punto de origen de esta encrucijada histórica. Quizás esta revolución podría construirse en el sentido de lo que Nietzsche llamó Gaia Ciencia, en tanto poiesis, un saber hacer significativo, una racionalidad poética, una política arquitectónica alternativa y aún disciplinar, metáforas determinadas abiertas a las indeterminaciones y variaciones de las naturalezas, un o unos caminos en los flujos del cosmos y la Tierra, que resignifiquen los estragos de la técnica y sus arquitecturas, formas y materializaciones simples, construcciones tenues, itinerarios divergentes presentes en los territorios, plasmados en espacialidades dinámicas, paisajes metropolitanos redefinidos, desde íntimos subsuelos colectivos o estructuras vaporosas y colectivas de emancipación evocativa, no solo menciones superficiales, sino reconocimiento de las multiplicidades furtivas en las infraestructuras, infraestructuras desactualizadas a ser objetivadas por afinidades estratégicas, aunque complejas e imprevistas en sus disposiciones, en conquistas acaso más humildes desde la historia reciente de la modernidad, aquellas, por ejemplo, del Control and Choice de Archigram, reencuentros tectónicos y poéticos con los territorios, también entre los cuerpos y formas de seres y entes, que conjuguen las determinaciones con las ambigüedades de las indeterminaciones que anidan en los seres humanos y las naturalezas. Otro pensar al que solo la poiesis, la poética, la poesía originaria también arquitectónica puede dar sentido. Muchas gracias.